Buenas. Pues esta tarde vamos a hablar un poco de los Mini que ahora mismo han salido a la palestra, no están comercializados y bueno, pues aumentarán la gama. Pero de momento pues han salido dos componentes de Mini que se parecen bastante, se han remodelado. El Mini Cooper de 3 puertas pues ya va por su 5ª generación. Es una historia que se remonta de hace más de 60 años y mantiene pues lo que en su momento se diseñó por otras circunstancias, y mantiene esa tesitura porque pues, realmente es un coche mítico. Lo creó Alec Issigonis por una situación muy concreta en 1959. Tenía que ser un coche muy pequeño y que todo cupiese ahí, que tuviese mucho espacio. Bueno, mucho espacio, es un Mini para 4 personas, un motor solvente y bueno, pues una configuración que realmente fuese bastante comprimida y que gastase bastante poco. Bueno, pues el señor Alec Issigonis en 1959 lo hizo. Luego salieron diferentes versiones, la versión 4x4, en este caso Countryman, la versión familiar, la versión normal de Mini, y en este caso pues es Mini Cooper porque es un poco más potente. Pero bueno, bueno, pues a ver, también tienen versiones muy deportivas que son John Cooper Works. Y bueno, pues esos irán apareciendo más tarde, pero bueno, de momento pues ha habido diferentes cambios en este vehículo, en el Countryman, y bueno, a ver, para los ojos expertos pues igual pueden ser algo percibibles, pero generalmente pues no ha cambiado tanto. El Mini Cooper, por ejemplo, no ha cambiado tanto. Lo único que ahora va a ser totalmente eléctrico, tiene 2 niveles de potencia de unos 206 caballos, me parece, el primer nivel, y 313 el segundo nivel. Y bueno, pues la verdad es que son motores eléctricos, lo que va a hacer funcionar el vehículo. El uno pues será más rápido que el otro, pero bueno, tiene esos 2 niveles de potencia, es totalmente eléctrico y bueno, pues hay diferentes cambios que se perciben a simple vista, pero que realmente, bueno, pues igual unos ojos inexpertos pues no pueden diferenciar. Por ejemplo, observamos que el frontal está más o menos opaco, cambió bastante, porque es totalmente eléctrico, no necesita un motor eléctrico tanta refrigeración como podría necesitar un vehículo de combustión. Y luego también lo podemos percibir en los faros delanteros, que antes tenían un borde cromado, bueno, diferenciaba los faros del capó delantero y tal, y ahora mismo pues esos faros parecen libres, porque ese borde cromado ya no existe como tal. Ha habido diferentes cambios, en el perfil también observamos otros pequeños cambios, los pomos de las puertas ahora están enrasados con las puertas, no se levantan como pasa en algunos modelos, pero bueno, están enrasados con las puertas. En la parte trasera pues también encontramos unos grupos ópticos diferentes, mantienen ese halo de luz que tenían antes con la bandera de la Unión dibujada más o menos en 2 partes, y ahora pues podemos cambiar desde dentro pues a la bandera de la Unión, diferentes tipos de iluminación. Lo mismo podemos hacer con los faros delanteros, esas luces LED diurnas que tienen, pues también las podemos cambiar. ¿Qué ha cambiado? Pues bueno, aparte de diferentes acabados textiles, que ahora son textiles, antes podría ser cuero, podría ser plásticos, podrían ser diferentes cosas, ahora son textiles reciclados. Detrás del volante pues tenemos un HUD que nos ofrece la información determinada, y en el centro pues mantiene lo que existía en el anterior Mini, en el Mini de toda la vida, que hemos conocido siempre, que es un reloj redondo, lo que pasa es que en esta ocasión es más grande, y ese reloj contiene pues diferentes gadgets que realmente nos pueden hacer la vida más fácil en el interior. Muchos elementos funcionan por medio del detector de voz
que tenemos y no tenemos que andar hurgando en el reloj y tal. Pues si queremos la navegación, pues decimos navegador y aparece en el reloj central, redondo, original, pero ahora súper plano, tiene otro tipo de tecnología. Y luego debajo pues tenemos una pequeña botonera que bueno, pues sirve para arrancar el coche, diferentes cosas, el equipo de climatización, la radio y tal. Pero bueno, tenemos una pequeña botonera justo por debajo de ese reloj central enorme y con diferente tecnología. No va a ser el Mini de la época, pero bueno, más o menos mantiene esa esencia que tenía el Mini de la época, pero actualizada, totalmente modernizada, con mucha tecnología. No deja de ser un Mini. Es un coche pues muy divertido de conducir, es un coche bastante aplomado, es bastante ancho, es un poco, aunque sea Mini, se sigue llamando Mini, es un pelín más habitable, ¿vale? El Mini Cooper en este caso, y es un pelín más habitable, aunque tenga un maletero reducido de unos 200 litros más o menos, y bueno, pues realmente pues hay pequeños cambios, pero mantiene la esencia. O sea, es un coche deportivo entre comillas, es un coche utilitario con cierto cariz deportivo a la hora de tomar curvas, es un poco más amplio, pero no tiene ese motor de combustión, tiene motores eléctricos, y lo mismo ocurre con la versión sub del Mini, que se llama Mini Countryman. También ha variado, está en su tercera generación en este caso, pues se lleva comercializando desde el 2010, o sea, hace 13 años, y bueno, pues realmente también ha cambiado, no ha cambiado mucho, pero ha cambiado. Ha cambiado, pues igual que en el Mini Cooper, los faros delanteros, los faros traseros, el perfil, por ejemplo, también es diferente. Tenemos pequeñas diferencias que podemos apreciar a simple vista, delante, detrás y tal, pero los más avispados pues seguramente no. También tienen motores eléctricos, pero en este caso es más capaz, es más habitable. También tenemos una distancia entre ejes bastante mayor, lo que aumenta su capacidad de maletero, ya es el doble en este caso, en el caso del Mini Countryman, que tenemos 414 litros de maletero, por ejemplo. Y luego pues las plazas también son bastante diferentes. Tenemos una iluminación interior que depende de lo que hayamos elegido, pues puede cambiar, puede variar. Tenemos también ese salpicadero textil que antes no existía y ahora está reciclado, y bueno, ahora se lleva muchísimo el salpicadero vegano, que es una tontería, pero bueno, los asientos igual. Los asientos en este caso también son más cómodos, agarran muy bien el cuerpo, pero también son de un material que ya no es cuero de vaca, es cuero reciclado, y realmente, a ver, son buenos asientos, O sea, tienen el concepto Mini bordado en los asientos, en el respaldo, en algunos modelos, también en algunos modelos, según el acabado, pues puede tener techo de cristal, lo que aumenta la iluminación interior del vehículo. Son unos asientos en este caso bastante cómodos. Las plazas son bastante más amplias en el caso de Countryman, también en el Cooper, pero en el Countryman es mucho más acusado, son bastante más amplias. El salpicadero más o menos es parecido. Tiene nada detrás del volante, el volante también ha sido rediseñado, pero casi todo se controla por voz. También tenemos el reloj en el medio, el enorme, que hace el efecto de reloj, pero que realmente tiene muchísima tecnología en su haber. Por debajo tenemos una pequeña pila de botones y bueno, pues ahí deja más hueco al ser eléctrico, pues para espacio determinado para diferentes cosas, como por ejemplo, pues yo que sé, pues nuestro smartphone, o para cargas inalámbricas, etcétera. A ver, sigue siendo un Mini. Lo que pasa es que en el caso de Countryman pues es un poco más Mini sub. Tiene tracción a las 4 ruedas, en este caso. No es un todoterreno, es un sub. Pero bueno, nos da muchísima mayor seguridad en carretera abierta, que también tiene sistemas de conducción y tal. Y en campo, o sea, no es un todoterreno al uso, es un sub.
aunque tenga tracción a las 4 ruedas, tiene una tracción que se denomina All-4, en este caso de Mini, y bueno, realmente es bastante más polivalente, más amplio, etcétera. Se puede viajar, tiene ese techo solar en el caso de algunos acabados. Luego hay algunas llantas también que podemos elegir entre llantas, en el caso del Mini Cooper, de 16 a 18 pulgadas. En el caso del Countryman me parece que son unas 17 pulgadas, con neumáticos específicos. Bueno, las llantas también son específicas, pero bueno, mantienen el mismo rollo de Mini original. Pero bueno, hay diferentes cambios, pero en el caso del Mini Cooper no se aprecian tanto. En el caso del Mini Countryman se aprecian un poco más, porque también tiene un lateral diferente, etcétera. Pero bueno, más o menos mantienen, aunque sean eléctricos, porque ahora todos los vehículos son eléctricos, y más en el caso de los urbanos, pero bueno, mantienen una esencia que ha mantenido durante más de 60 años el concepto Mini, que era un concepto, o sea, nació con un concepto y sigue siendo un concepto. Lo que pasa es que ahora es eléctrico, es lo que hay.